We move on now to item 3, where we have a number of guests who have been patiently waiting for us. For the third agenda item, we'll commemorate the 96th anniversary of the Pan American Institute of Geography and History, PAIGHS, and its founding. This recognition is brought to you by the delegation of Mexico as detailed in document CP/INF 10125/24. I'm therefore honored to welcome our esteemed guests. Two, I think, will be joining us virtually, and one esteemed individual who's been with us for quite some time will be joining us and gracing us with his physical presence here. I will start off with Dr. Patricia Gallina, historian and former president of PAIGH, the History Commission, and Mr. Antonio Campuzano, Secretary General of the PAIGH, and none other than the illustrious Dr. Jean-Michel Aragi, OAS Secretary for Legal Affairs. Following opening remarks from our distinguished panelists, we'll view a special video broadcast, and this video will showcase the transfer of a certified copy of, and I quote here, the final act of the 6th International American Conference in Havana in 1928, and that is to the OAS Treaty Vault for safekeeping. To begin, I am pleased to offer the floor to Dr. Patricia Gallina, and Dr. Gallina brings a wealth of historical expertise, having served as president of the PAIGH History Commission. And Dr. Gallina, welcome to the Simon Bolivar Room and to the House of the Americas. The floor is yours. Señor presidente, excelentísimo señor presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, excelentísimas embajadoras y embajadores, a mí es un gran honor poder participar en esta sesión celebratoria del 76 aniversario de la OEA y que coincide con el 96 aniversario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH. Voy a pasar una presentación. Tienen ustedes nuestra sede, que está en la Ciudad de México, y pues esta organización, como ustedes saben, fue el primer organismo especializado de la OEA. Vemos en la siguiente lámina, pues, cuál es su origen, porque como historiadora les daré una breve semblanza de lo que ha hecho el instituto. Esta institución tuvo su origen en la sexta conferencia internacional americana en Cuba en 1928, y fue una propuesta del ingeniero y geógrafo mexicano Pedro Celestino Sánchez, que propuso crear un instituto que coordinara sus trabajos con los de los institutos geográficos del continente y del Caribe para dirimir los problemas que había en los límites entre nuestros países. El instituto se estableció en la Ciudad de México. En la siguiente lámina vemos una fotografía de su interior y de la inauguración de este edificio, que fue construido ad hoc por el gobierno mexicano para que tuviera las condiciones necesarias y fuera la sede del instituto. Esta bella construcción fue inaugurada por el presidente de México, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, en 1930, un 5 de mayo,
que es una fecha de gran significación para la historia mexicana, porque es cuando nuestro ejército derrotó en 1862 al ejército invicto francés. El ingeniero Sánchez va a presidir el IPGH desde 1930 hasta 1956 y en este periodo va a organizar las comisiones de cartografía, geografía e historia y a crear la biblioteca Toribio Medina. Tenemos aquí a la comisión de cartografía. Esta fue pues también una propuesta del ingeniero Sánchez para poder hacer la actualización de las cartas geográficas del continente americano. Se resolvió en la tercera Asamblea General del IPGH de Lima su creación y fue presidida por el doctor Robert Randall, ingeniero estadounidense, que empezó los trabajos para hacer esta actualización de las cartas geográficas, actualizar mapas y de entonces a la fecha ha elaborado glosarios manuales para el aprovechamiento de las imágenes satelitales. En 1993 creó el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, SIRGAS por sus siglas, y en 2007 GeoSur para la producción, distribución y acceso de los datos espaciales. La Comisión de Geografía fue creada en 1946 en la cuarta Asamblea General del IPGH en Caracas y su primer presidente fue el ingeniero y geógrafo Cristóbal Leite de Castro. Se ha, pues, ha realizado desde entonces una serie de atlas muy importantes sobre el continente y el Caribe, desde su población, colonización, publicó 8 volúmenes en colaboración con la OEA sobre los recursos naturales de nuestra América y también ha participado en los censos y ha creado centros como el Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas en Quito, Ecuador. La Comisión de Historia fue creada en 1946, igual que la de Geografía, también en la cuarta asamblea del IPGH en Caracas, pero hay que destacar que desde 1928 se había planteado que no se podía estudiar la geografía si no se incorporaba el estudio de la historia. Esta comisión fue presidida por el historiador mexicano Silvio Zavala, que hizo todos los trabajos planteados en la resolución para la conservación y estudio de restos arqueológicos, para fomentar la organización de museos y desde luego para estudiar los diferentes procesos que han seguido los pueblos americanos y publicó la primera historia de América en 21 volúmenes. Ha hecho pues esta comisión otras obras importantes para difundir el pensamiento americano. La Comisión de Geografía, perdón, de Geofísica, es la última que se conformó en 1869 y esta fue el resultado de la resolución de la novena Asamblea General celebrada en Washington, con el objetivo de estudiar catástrofes naturales, cambio climático y la meteorología aplicada a la corrupción, a la producción, perdón. Su primer presidente fue el ingeniero Reinaldo Salgueiro de Bolivia, y ha apoyado el equipamiento de laboratorios de diversos países con tecnología moderna para el registro y la predicción
de fenómenos naturales. Quisiera yo destacar como cierre de mi participación en la siguiente lámina que la agenda del IPGH ha sido concurrente con las prioridades de la OEA y de las secciones nacionales de los países americanos para fortalecer la paz, la seguridad y la democracia y promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo social y económico del continente y del Caribe. Quisiera compartirles una reflexión del filósofo mexicano Leopoldo Sea, que el progreso alcanzado sea siempre un punto de partida hacia un futuro mejor por alcanzar. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Dr. Giliana, and for your presentation and insights. And I'll offer the floor to Mr. Antonio Campuzano, Secretary General of the PAIGH. Secretary General, the floor is yours. ¿Listo? Excelentísimo señor presidente del Consejo Permanente, excelentísimas señoras y señores embajadores y representantes. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, es un organismo interamericano especializado de carácter científico-técnico, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Goza de autonomía técnica y financiera en el ejercicio de sus funciones, conforme a su normatividad institucional y establecido de acuerdo con la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Por lo anterior, se congratula por estar presente en esta asamblea ordinaria con los distinguidos embajadores que representan a las naciones del continente americano. El pasado 7 de febrero, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia cumplió 96 años de existencia. Su creación fue el resultado del trabajo de un grupo de científicos y soñadores, mediante la aprobación de una resolución por parte de la Sexta Conferencia Internacional Americana, realizada en la ciudad de La Habana, Cuba, en 1928. Este organismo tiene su sede en México. Su palacio cumplirá 94 años de haber sido construido y puesto al servicio de las naciones del continente por parte del pueblo mexicano el próximo 5 de mayo. La ocupación de esta edificación de valor intrínseco, ubicada en el emblemático histórico barrio de Tacubaya de la Ciudad de México, no representa costo alguno a la comunidad panamericana. Agradecemos la hospitalidad y la generosidad del gobierno mexicano por permitirnos residir en tan majestuosa mansión. En breve seremos un organismo centenario. A lo largo de estos casi 100 años, hemos trabajado por las naciones del continente americano con amplio espíritu de servicio y de sacrificio, que reflejan el amor y espíritu panamericano que son parte y esencia de nuestra institución. Respecto al trabajo científico, a casi 100 años de existencia, el IPGH se renueva día a día. Por ese motivo, se está realizando en este momento una reingeniería institucional de carácter integral, con la finalidad de llegar a su primer centenario como una organización acorde a los tiempos actuales que se viven. Por este motivo, se modernizó y fortaleció el programa de asistencia técnica de carácter netamente científico en las actividades de becas, proyectos y convenios. En el ámbito de los proyectos, podemos mencionar muchos de los que hemos apoyado y financiado a lo largo y ancho del continente en beneficio de nuestros pueblos. Quiero destacar algunos de ellos por su importancia actual, como Geosur, proyecto que significó 15 años de trabajo y que se consolidó en los primeros años del siglo XXI como la mayor iniciativa operacional en materia de datos geoespaciales de mayor éxito en nuestro continente. Hoy este proyecto ha evolucionado y continúa como la IDE Américas, o sitio web de la infraestructura de datos espaciales de las Américas y que administra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Asimismo, destaca por su importancia ante la emergencia climática que aqueja a la humanidad el Atlas del Cambio Climático de las Américas, desarrollado entre los años 2017 y 2019, y que hoy estamos impulsando nuevamente. Otro proyecto de actualidad que se creó es el Marco de Referencia Geodésico para las Américas, conocido como CIRGAS,
Los objetivos de esta entidad son definir y mantener el marco de referencia geocéntrico continental, el sistema de referencia vertical unificado, el modelo de geoide gravimétrico y la red continental de gravedad absoluta. Se encarga de promover el crecimiento, desarrollo y sustentabilidad y uso adecuado del marco de referencia. Este proyecto lleva 30 años de brindar servicio a nuestros países. En materia de capacitación, estamos impulsando la formación científica mediante la obtención de becas que se reparten entre los técnicos y científicos de nuestro continente. Cabe aclarar que en los últimos años logramos aumentar la oferta considerablemente, lo que representa un éxito institucional. Por lo anterior, estamos trabajando en una nueva Agenda Panamericana 2025-2030, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que nos permita reorientar esfuerzos y líneas de investigación en la generación y difusión de nuestros trabajos y estudios científicos. En este punto, quiero hacer mención que nuestras autoridades están haciendo un trabajo loable. En el ámbito de la difusión, se continuó trabajando con intensidad en las revistas científicas. Sin descuidar a estas últimas, se potencializó y fortaleció nuestro programa de comunicación social y editorial. Respecto a las finanzas, se están verificando por parte de esta Secretaría General con un manejo racional de los recursos. Se reforzaron los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia y se mantiene un sano equilibrio a nivel presupuestal, lo que garantiza la operatividad de nuestra institución y de los trabajos científicos que realizamos. Puedo afirmar que se ha fortalecido considerablemente la presencia mundial del IPGH en su relación con otros organismos internacionales de carácter científico. El Instituto contribuye a la paz del continente mediante la elaboración de trabajos científicos. Cabe destacar la colaboración con los directivos de la Oficina de la Organización de los Estados Americanos en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala. Por lo anterior, dar respuesta a las solicitudes de apoyo con relación a la ratificación de coordenadas en la frontera de la zona de adyacencia entre los estados antes mencionados. Igualmente, se colabora mediante la capacitación de los científicos y técnicos que trabajan en la región. Con una vida que salvemos, gracias a la ciencia, se justifica la existencia de nuestra institución. Respecto a nuestra relación específica con la Organización de los Estados Americanos, OEA, hemos firmado 2 convenios, uno en 1949 y otro en 1974. Mediante estos acuerdos, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia hace 75 años se convirtió en el primer organismo científico especializado de la OEA. Somos el más antiguo. Ratificamos nuestro compromiso de que seguiremos trabajando en materia científica para el beneficio de los pueblos de América. En este tiempo, la luz que irradia el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, por medio del trabajo científico de brillantes mujeres y hombres que realizan estudios serios, ha iluminado la senda de las naciones americanas en los campos de la geografía, la cartografía, la historia y la geofísica, así como de sus ciencias afines. Hoy agradezco a todos ustedes la oportunidad de conmemorar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En 2028 cumpliremos un siglo de existencia. A lo largo de este tiempo se han enfrentado importantes retos, pero aquí seguimos. Nuestra generación no creó a esta institución, la heredamos. No nos pertenece, somos sus custodios. Es una noble institución que es patrimonio de todos los Estados miembros que conforman a la comunidad panamericana. Hay que trabajar duro para entregarla fuerte y vigorosa a quienes nos sucedan, como una estupenda herramienta que no solo sea un faro de luz en el ámbito de las ciencias, sino que, además, sea una fuente de esperanza y de paz. De esta manera, podremos decir que nuestro lema no es una simple frase, sino una realidad en las Américas. La ciencia al servicio de la paz. Muchas gracias a todos ustedes. Thank you very much, Secretary General Campuzano, and thank you for your work that you do with the sister organization of PAIGH. Next, and last but not least, I guess with some familiarity, we'd like to hear from the OAS Secretary General. Sorry, Secretary. The Secretary General told me he gave you a promotion, so of Legal Affairs, Director
and Dr. Araji. Legal expertise will be, his legal expertise has always been valuable to the Permanent Council, and we now get to hear in respect of the final acts, safekeeping, and his role therein. Jean-Michel, welcome. The floor is yours. Señor Presidente, representantes permanentes, alternos, observadores, señor Secretario General Adjunto, señoras y señores. Permítanme agradecer a la Misión Permanente de México, en la persona de la embajadora Luz Helena Baños, el honor que nos han hecho al entregar para custodia en nuestras oficinas, en nuestro carácter de depositario de los instrumentos del sistema interamericano, del acta de constitución del Instituto Panamericano de Historia y Geografía. El instituto fue establecido por la Sexta Conferencia Internacional Americana en La Habana en 1928. Fue esta una conferencia particularmente importante en la que culminarían muchos de los trabajos que eran la razón misma de ser de estas conferencias americanas desde la primera celebrada en Washington en 1889. Desde sus orígenes, estas conferencias tuvieron como preocupación central cómo asegurar la colaboración entre los Estados americanos, preservando la paz entre ellos y fortaleciendo los instrumentos de cooperación, sus instancias y sus normas jurídicas. Es por ello que luego de muchas negociaciones, en esta conferencia de 1928, entre otros instrumentos, se adoptó un Código de Derecho Internacional Privado, el llamado Código Bustamante, aún en vigor entre varios de nuestros países, convenciones en materia de funcionarios diplomáticos y consulares, y muy especialmente se constituyó la Unión Panamericana, que 20 años después daría nacimiento a la actual OEA. Uno de sus objetivos era precisamente el de la Unión Panamericana, el de coordinar el resultado de los trabajos de otras organizaciones oficiales panamericanas y de establecer entre ellas relaciones de estrecha cooperación. Ya para entonces se había iniciado el proceso de creación de numerosas instituciones panamericanas en estas primeras décadas del siglo pasado. Pero una preocupación central en el origen mismo del sistema y que llevara a la convocatoria de la reunión de 1889 era la de asegurar la paz entre nuestros países mediante el establecimiento de mecanismos para la solución pacífica de las controversias entre los Estados americanos. En la quinta conferencia, en 1923, en Santiago de Chile, se había aprobado el Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados americanos, el Pacto Gondra. Una de las principales causas de controversias era el vinculado a el de las delimitaciones fronterizas, muchas de ellas heredadas de demarcaciones administrativas imprecisas de la época colonial. Era necesario, por lo tanto, y en muchos casos lo sigue siendo, brindar a los países miembros los conocimientos históricos y geográficos a fin de evitar pleitos originados en informaciones incompletas o erróneas. Es por ello que en el programa de trabajo de la Sexta Conferencia se propone la creación de este instituto para, comillas, facilitar el estudio de las cuestiones de fronteras entre las naciones americanas, pudiendo llevar a cabo, a solicitud de los estados interesados, los estudios tendientes al esclarecimiento de las cuestiones de frontera. Lamentablemente, los países americanos no siempre han comprendido la importancia de este tema para la buena relación entre nuestros países y fueron muchas veces remisos en darle el debido apoyo. Pasó poco tiempo desde la creación del instituto para que ya en la siguiente conferencia, en 1933, en Montevideo, tuvo que aprobarse un recordatorio a los países americanos para que, comillas, paguen las cuotas que les corresponde para el sostenimiento del Instituto de Geografía e Historia. Creo que esta situación se repite en el tiempo.
y sin embargo su misión está en el centro mismo de las razones por las cuales se creó el sistema interamericano del que somos todos parte. La creación del Instituto en 1928 es una prueba más de la concepción original de quienes pensaran el sistema interamericano como una red de instituciones y normas coordinadas para enfrentar en común los múltiples desafíos de la región. Y de este sistema, geografía e historia eran y son piezas fundamentales. El desafío de fortalecer esta red común es aún existente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Dr. Araji, for your remarks. I'd also like to echo and thank the distinguished delegation of Mexico, and in particular Ambassador Luz Helena Baños, for bringing this matter to the attention of the Council. I'm also led to understand that there's a video presentation that should be made, and I'd like to request the Secretariat to project the video which showcases the transfer of a certified copy of the final act of the 6th International American Conference, which was held in Havana in 1928, and that was presented to the OAS for safekeeping in its treaty vault. And I trust that, is it under your guidance and security, where you're in here and the vault is where? Oh, it's in your office. So the vault is unattended at this moment. So, Secretariat, the floor is yours to present the video, please. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia fue creado en 1928 mediante una resolución de la Sexta Conferencia Internacional Americana. Este es el acta de su creación, esta es la copia certificada que por motivos de una mejor preservación estamos en este día trasladando a la bóveda de tratados de la OEA. Consideramos que esta es la mejor manera de preservar este documento histórico de un organismo interamericano que desde 1929 tiene su sede en la Ciudad de México, en el hermoso ex Palacio del Arzobispado, que es patrimonio cultural de nuestro país y de nuestra región. El acta certificada de la creación del IPGH sale de la Biblioteca Colón, donde ha sido custodiada durante muchas décadas. Esta es la constancia de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, de que resguardará en la bóveda de tratados la copia certificada del acta de creación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia para su mejor conservación. Así será. Se abre la bóveda donde va a ser resguardado este documento histórico. Nos da mucho gusto que esté aquí, donde será tratado con gran profesionalismo. Y acá quedará para consulta del público que quiera verlo acá mismo. Again, I'm sure the round of applause is more so for Ambassador Baños than it is for you, Dr. Araji. We now open the floor to delegations for comments and observations, and the chair recognizes and offers the floor to the distinguished delegation of Mexico. Ambassador Baños, the floor is yours. Gracias, señor presidente. México se congratula de la conmemoración de esta sesión del Consejo Permanente del 96 aniversario de la fundación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH.
cuya sede desde 1929 se asienta en la Ciudad de México. El instituto fue establecido por mandato de la Unión Panamericana, reunida en la Sexta Conferencia Internacional Americana en La Habana, Cuba, del 16 de enero al 20 de febrero de 1928, con el propósito de mantener la paz entre los países del continente americano a través del desarrollo de estudios científicos. Un año antes, durante la sesión del Consejo Directivo de la Unión en Washington, se había convenido crear un Instituto Geográfico Panamericano que sirviera de centro de coordinación, distribución y divulgación de los estudios geográficos de los estados americanos y como órgano de cooperación entre los institutos geográficos del continente. La relevancia del tema de fronteras y la búsqueda de la consolidación de la paz mediante la cooperación y la ciencia fueron aspectos clave para la instauración del IPGH. El 5 de mayo de 1930, en la simbólica fecha del Día de la Batalla de Puebla, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Palacio Sede, que contó con la asistencia del entonces presidente de México, Pascual Ortiz Rubio. En 1949, un año después de la creación de la OEA, el IPGH firmó un acuerdo que lo convirtió en el primer organismo especializado de la organización. Por ello, en esta ocasión, también conmemoramos el 75 aniversario de que el IPGH se haya incorporado al sistema interamericano. Desde sus orígenes, mi país ha respaldado e impulsado con decisión la misión del IPGH como un organismo de excelencia científica, al que han contribuido destacados investigadores y altos funcionarios de las Américas y que cuenta con un vasto e invaluable acervo bibliográfico, hemerográfico, documental, de mapoteca, histórico y museístico. El otorgamiento del hermoso inmueble que lo alberga representa un valioso aporte financiero de México al sistema interamericano que se ha mantenido por casi un siglo, al igual que es de gran importancia la participación de destacados y destacadas científicas y científicos mexicanos que han fortalecido los trabajos de esta institución. Desde 1929, el IPGH contribuye significativamente al fomento, coordinación y difusión de los estudios en cartografía, geografía, historia, geofísica y ciencias afines en beneficio de las Américas. Realiza estudios, capacitaciones y trabajos en sus comisiones y promueve la cooperación interdisciplinaria entre institutos de América y organizaciones internacionales. Numerosos y valiosos son las aportaciones del Instituto en sus áreas de interés para la región, mismas que los Estados miembros de la OEA debemos aprovechar. 2024 es un año clave para el Instituto en el propósito de avanzar en el cumplimiento de la Agenda Panamericana 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la implementación de las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de Modernización Institucional 2022-2025, cuyo liderazgo de su actual secretario quisiéramos destacar, así como para la organización de los festejos del centenario de la institución que tendrán lugar en 2028. Me es grato destacar que en este marco y como parte de los esfuerzos de preservación de documentación histórica del Instituto, la Delegación de México ha organizado una muestra fotográfica denominada IPGH, Aportes al Multilateralismo Interamericano, la cual se expone aquí en la Galería Marcus Garvey, la cual incluye el original del acta certificada de la Sexta Conferencia Internacional de la Unión Panamericana, que contiene la resolución del 7 de febrero de 1928, mediante la cual se creó el Instituto, documento que además se ha digitalizado y trasladado a la bóveda de tratados de la OEA para su resguardo y mejor conservación. Invitamos a las delegaciones a visitar esta muestra. Agradecemos cumplidamente al personal de la Biblioteca Colón haber custodiado durante tantas décadas este documento histórico. Aprovechamos la ocasión para destacar el valor del trabajo de Rocío Suárez, que ha resguardado de manera paciente y diligente el gran acervo de esta biblioteca, que contiene la más importante fuente de información histórica del sistema interamericano.
Agradecemos igualmente al secretario de Asuntos Jurídicos, Jean-Michel Arrigui, por recibir ahora la custodia del acta de creación del IPGH en la bóveda de tratados y obviamente agradecemos al guardián celoso de este recinto de excepcional valía, Luis Toro. Invitamos a las delegaciones a visitar la Biblioteca Colón y la bóveda de tratados y a promover sus acervos. Como han mencionado la doctora Galeana y el secretario Campuzano, el IPGH ha hecho aportes científicos muy significativos a nuestra región y es importante reconocerlo. El compromiso de sus 22 Estados miembros es garantía para que el IPGH siga siendo un importante organismo especializado científico interamericano. Gracias, señor presidente. Thank you so very much again to Mexico and to Ambassador Luz Helena Baños. The chair recognizes the delegation of Colombia. Colombia, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Y en primer lugar, la delegación de Colombia quiere agradecer a la delegación de México por presentar este punto para el Consejo Permanente del día de hoy. Y aprovechamos para felicitar en su 96º aniversario al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y agradecerle por todo su trabajo. Es motivo particular de orgullo para mí poder hacer esta intervención. Al ser historiador de profesión, conozco de primera mano la importancia de las ciencias de la cartografía, la geografía, la historia y la geofísica, y de primera mano también conozco el trabajo del instituto. Toda esta labor de coordinación y difusión de estudios, la promoción de cooperación, la promoción también de iniciativas, innovación, generación de conocimiento en las áreas del instituto son de vital importancia para la región. Colombia quiere en particular destacar el día de hoy la oferta de becas y los grandes esfuerzos de publicación que hace el instituto. También quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo del instituto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la opinión consultiva que Colombia junto con Chile presentó sobre emergencia climática y derechos humanos. Colombia reconoce el arduo trabajo del instituto y su valor para la región, siempre fiel a su lema, la ciencia al servicio de la paz. Esperamos siempre contar con el apoyo del instituto y que éste siempre se fortalezca. Muchas gracias. Thank you so very much from the delegation of Colombia. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Costa Rica. Costa Rica, the floor is yours. Estimado señor presidente del Consejo Permanente, embajador Chetney Moore, señores representantes permanentes, señor secretario general adjunto, delegados, es un honor darle la bienvenida al señor maestro Antonio Campuzano, secretario general del IPGH, a la doctora Patricia Galeana y al doctor Jean-Michel Arrigui, a quienes les agradecemos sus valiosas presentaciones. Es un honor dirigirme a ustedes por encargo del señor embajador Roberto Quesada, coordinador del Grupo Regional, a nombre de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, países miembros del Sistema de Integración Centroamericano acreditados ante la OEA, con el fin de agradecer a la Delegación de México en la figura de la distinguida embajadora Luz Helena Baños por la solicitud de inclusión del presente punto en la agenda de hoy para conmemorar el 96º aniversario de la fundación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, con su lema La ciencia al servicio de la paz. El IPGH conmemora en este año su aniversario número 96, que también está marcado por el aniversario número 76 de la adopción de la Carta Fundacional de la OEA, como bien lo decía el señor presidente del Consejo, y 75 años desde la constitución de este instituto como el primer organismo especializado de la OEA, especializado científico de la OEA, fundado en 1928 por mandato de la Sexta Conferencia Internacional Americana en La Habana, Cuba. El IPGH fue establecido con el objetivo de mantener la paz entre los países del continente americano a través del desarrollo de estudios científicos. Desde su creación, el IPGH ha desempeñado un papel crucial en la coordinación y difusión de estudios en áreas
de la cartografía, geografía, historia, geofísica y disciplinas afines en las Américas. Su lema, la ciencia al servicio de la paz, refleja su compromiso con la promoción de la cooperación y el entendimiento entre las naciones a través del conocimiento científico. Como hemos escuchado, este año 2024 es especialmente relevante para el Instituto, ya que marca un hito en su camino hacia la Agenda Panamericana 2030 y la celebración del centenario de la institución en el 2028. Durante este año, el IPGH se enfocará en avanzar en la implementación de sus prioridades estratégicas, así como en preparar los festejos para conmemorar estos 100 años de contribuciones a la región. Esperamos poder acompañarlos activamente en todas sus celebraciones. Con la venia de mis colegas, también quiero referirme brevemente para resaltar la importancia de la diplomacia científica. Para Costa Rica, este tipo de diplomacia representa un papel fundamental en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible en las Américas. La colaboración científica internacional facilitada por el IPGH no solo fomenta el intercambio de conocimientos y tecnologías, sino que también fortalece las redes de trabajo, visiones compartidas, estimula una mayor conectividad y entendimiento entre los Estados miembros y las diversas comunidades científicas. A la vez, consolida lazos diplomáticos, pero también tiene el potencial de contribuir a generar vínculos insoslayables entre la ciencia, la diplomacia y la política pública. Estos entendimientos y las aplicaciones del saber científico pueden guiarnos en la identificación de retos, en su priorización, en las soluciones requeridas para atenderlos a nivel local y regional, atenuando tensiones mediante esfuerzos puestos al común servicio del progreso inclusivo en nuestros países. Celebramos el trabajo de las distintas comisiones que tiene el Instituto en áreas de cartografía, geografía, geofísica e historia y los diversos mecanismos de apoyo a la investigación. Nuestro país ha estado sumamente activo y comprometido en algunas de ellas. Le damos seguimiento a todas con mucho entusiasmo y también nos hemos beneficiado de numerosos proyectos por los que estamos muy agradecidos. Ahora, volviendo a mi rol de representar al grupo regional, quisiera agradecer en nombre de todas las delegaciones leídas en esta intervención al IPGH por todas las iniciativas que nos han presentado el día de hoy. Confiamos en que la consideración también de este punto en la agenda del Consejo Permanente también nos ayudará y contribuirá a fortalecer el papel del IPGH como un actor clave en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible en las Américas. Muchísimas gracias. Thank you very much to the delegation of Costa Rica. The chair recognizes the delegation of El Salvador and offers the floor to El Salvador. El Salvador, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de nuestra coordinación regional, representada este día por la embajadora Solano, a quien agradecemos sus palabras iniciales. El Salvador quiere sumarse a la celebración y felicitación por el 96 aniversario de la fundación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, bajo el eslogan La ciencia al servicio de la paz. El Salvador otorga una alta importancia al trabajo y la colaboración del IPGH desde su creación durante la 6ª Conferencia Internacional Americana celebrada en La Habana, Cuba, en 1928. La delegación salvadoreña en este evento fue presidida por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, doctor José Gustavo Guerrero, nuestro máximo representante de la diplomacia salvadoreña, quien tiene una sala designada en su nombre aquí en la sede de la organización. Desde entonces, el IPGH ha contribuido con los países de la región en las áreas de cartografía, geografía, historia y otras materias afines comentadas, buscando promover la cooperación, el intercambio de experiencias en estas áreas, así como preservando el patrimonio geográfico e histórico del continente americano. La participación de El Salvador en las actividades y comisiones del Instituto ha sido constante a través del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Registros de El Salvador. Asimismo, la Dirección de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha involucrado en las labores del IPGH en las materias de estudio del mismo que inciden en los trabajos de la dirección, sobre todo en lo relativo a cartografía, geografía, historia,
recurriendo a datos del mismo para su quehacer fronterizo, sobre todo en su repositorio documental y en su biblioteca especializada. Hacemos propicia la ocasión para agradecer la asistencia técnica recibida en materia de becas para fortalecimiento de capacidades en materia de análisis de información geoespacial, investigaciones geográficas e infraestructura de datos espaciales. Finalmente, consideramos importante que se continúe fortaleciendo el trabajo articulado con el Instituto con el fin de dinamizar y cumplir sus altos objetivos de fomentar, coordinar y difundir los estudios en cartografía, geografía, historia, geofísica y ciencias afines en beneficio de las Américas para llegar al cumplimiento de su eslogan de este año, la ciencia al servicio de la paz. Le auguramos muchos más éxitos de labor en los años venideros. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of El Salvador. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Chile. Chile, the floor is yours. Gracias, presidente. Agradecemos la incorporación de este ítem, el trabajo de la embajadora Baños y las tan interesantes presentaciones que recibimos. En su historia, que es casi centenaria, como han dicho las delegaciones, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia ha impulsado múltiples proyectos, publicado más de 1 millar de títulos especializados, brindando herramientas y oportunidades a los Estados miembros que lo conformamos, en áreas como asistencia técnica, capacitación, proyectos específicos, áreas todas en las que Chile ha sido tanto protagonista como beneficiario del Instituto, lo que quiero agradecer en este aniversario. Las 4 comisiones que ya han reseñado las delegaciones, no las vamos a repetir, y más aún estos proyectos que requieren mirada transversal, como el Atlas del Cambio Climático de las Américas que reseñaba el maestro Campuzano, dan cuenta de una mirada integral que la doctora Galena resumía brillantemente cuando recorría la historia del Instituto y decía esta reflexión que precisamente por lo simple grafica lo indispensable que es la mirada transdisciplinar cuando pensamos en estos asuntos. Decía la doctora que nos dimos cuenta que no se puede estudiar la geografía sin el estudio de la historia. Valoramos y agradecemos la generosidad y el liderazgo de México en esta materia. Seguros que los 100 años del Instituto Panamericano de Geografía e Historia harán más presente que nunca su norte, su lema de poner la ciencia al servicio de la paz. Gracias, presidente. Thank you so very much. The chair recognizes, thank you very much, delegation of Chile. The chair recognizes the delegation of Suriname. Suriname, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. And I thank Mexico for putting this on the agenda and all the preparations. I also thank the presenters for all their presentations. I'm interested in geography and history, both, and I think that this institute is an interesting institute. We heard a lot about their history, less about the future. So I was wondering if the Secretary General, Mr. Campuzano, could tell us a little bit more about the plans or the projects that are currently running or that they are working on, so that we can get more sense of what is going on at the moment. And I'm also thinking about the need for new maps on climate change, especially in the Caribbean. I think we all know that we are low-lying countries and there are a lot of threats, but we probably need maps, more recent maps to substantiate this and to work with. So I don't know if there is a project in that capacity. Thank you very much. Thank you very much to the delegation of Suriname. I'm wondering if we still have any of the panelists available to probably respond. If not, the chair will commit to get a response to the delegation of Suriname. Delegation of
The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Peru. Peru, the floor is yours. Gracias, señor presidente. Saludo a la presidencia del Consejo Permanente por la inclusión de este tema en la orden del día y a la Misión Permanente de México por la iniciativa de conmemorar el 96 aniversario de la fundación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Quisiera referirme a la importante labor que esta institución ha desarrollado a lo largo de los años como entidad técnica dentro de la Organización de Estados Americanos. Su compromiso con la investigación, el intercambio de conocimientos y la cooperación entre los países miembros innegablemente ha contribuido al mantenimiento de la paz entre los países del continente, como fue el propósito de su creación en 1928. Al haberme desempeñado durante muchos años en el ámbito académico, reconozco que el fomento del conocimiento y la exploración académica a través de instituciones como la que hoy celebramos es un aporte importante de nuestra organización a la comunidad científica. Especialmente cabe subrayar el programa de asistencia técnica en materia de proyectos y de becas. Asimismo, en un mundo interconectado, la labor del Instituto Panamericano de Geografía e Historia cobra una relevancia aún mayor por su capacidad para reunir expertos de distintas disciplinas y de distintos países para enfrentar los desafíos regionales que requieren un enfoque integral y colaborativo. El Instituto, con su vasta experiencia y su red de secciones nacionales, puede desempeñar un papel clave en la generación de conocimientos y en el desarrollo de tecnologías que impulsen la conservación de nuestros recursos naturales. Por ello, saludo los esfuerzos que se han realizado dentro de la institución para la elaboración e implementación de su plan estratégico de modernización. Ello representa un hito significativo en el camino hacia la excelencia y la mejora continua de esta institución. En un momento en el que la preservación del planeta es una responsabilidad compartida, debemos valorar y apoyar el trabajo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia como un aliado indispensable en la búsqueda de un futuro más sostenible. Por todo ello, el Perú renueva su compromiso con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, reconociendo su contribución al progreso de las Américas. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of Peru. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of the United States. The United States, the floor is yours. Thank you, Chair. Thank you, Mexico. On behalf of the delegation of the United States and the U.S. National Section of the Pan American Institute of Geography and History, I would like to express our appreciation to the Institute for its dedication to support innovation, training, and the generation of knowledge in the areas of cartography, geography, history, and geophysics. The Institute's 96th anniversary offers us an opportunity to reflect on the key milestones, achievements, and memorable moments throughout the organization's history. This anniversary is also a testament to the organization's resilience, growth, and impact over nearly a century. While supporting innovation is a cornerstone of the Institute, it is the organization's adaptability that is most notable. Amidst evolving global challenges such as natural disasters, health security, and digital equity, the Institute has adapted to the changing times and continued to have a positive impact on the region. The United States looks forward to the preparations for the commemoration of a century of the Institute's existence and dedication to science in the service of peace. Thank you. Thank you very much to the delegation of the United States. The chair has the honor to offer the floor and recognizes the Secretary General of the Organization of American States and not the Secretary General for the Legal Affairs. Secretary General Almagro, the floor is yours. Today we have a lot of Secretary Generals, my dear friend. Every time you were calling Secretary General, I was paying attention again. Señor Presidente, deseo agradecer a la Misión de México por solicitar la inclusión del aniversario 96 de la fundación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia bajo el lema de la ciencia y el servicio de la paz en la agenda del Consejo Permanente. Es más que oportuno, además,
porque también se cumplen los 75 años de que el organismo se constituyó como el primer organismo científico especializado en nuestra organización. Saludamos en especial a don Antonio Campuzano Rosales, su secretario general. Me gustan el cargo de secretario general, el puesto de secretario general. Un saludo para mi colega. Y no queremos dejar de mencionar que durante los actos de celebración del pasado 7 de febrero en la sede del Instituto en la Ciudad de México, se llevó a cabo un justo reconocimiento a la participación de la mujer en las actividades del Instituto desde su creación. En ese evento se resaltó a la doctora Patricia Solís por el hecho de ser la primera mujer en ocupar el honroso cargo de presidenta de la institución. En la OEA sabemos bien el valor del instituto. Por ejemplo, se ha desarrollado un programa de especial relevancia relacionado con nuestro trabajo en la zona de adyacencia Belice-Guatemala a través de la verificación de coordenadas. El instituto también ha prestado un muy importante servicio a la región mediante la coordinación y difusión de estudios en cartografía, geografía, historia, geofísica y otras áreas similares en el hemisferio. A sus 96 años, el instituto cuenta con un amplio reconocimiento internacional, gracias a la actividad de sus destacados investigadores y especialistas en la realización de proyectos multinacionales y de gran alcance. Su desempeño brinda a los investigadores e instituciones científicas, a sus Estados miembros, las herramientas idóneas para enfrentar con éxito algunos de los mayores problemas del continente, entre ellos la prevención de desastres naturales, la conservación del medio ambiente, la erradicación del hambre, la protección de la salud, la promoción de la cultura. Es nuestro deseo que el Instituto mantenga su ímpetu para seguir cumpliendo a cabalidad con su misión y refrendar su espíritu de servicio ante la comunidad panamericana y el mundo, contribuyendo al desarrollo de las naciones de las Américas a través de la ciencia puesta al servicio de la paz. Saludamos también el ingreso del acta fundacional a la bóveda de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Felicitaciones también por la actuación realizada en el largometraje presentado. Felicitaciones por el aniversario y muchas gracias por la inclusión de este tema en el orden del día. Gracias, señor presidente. Thank you so very much, Secretary General Almagro. And I'd also like to thank all delegations for their interventions and observations. The Permanent Council, accordingly, the Permanent Council has taken note of the interventions by panelists as well as the remarks made by delegations today. These will be reflected in the official minutes of this meeting. We therefore congratulate again PAIGH on its 96th anniversary and look forward to its centenarian anniversary and for its continued contributions towards the Inter-American system.